David y Mefiboset. La gracia que produce devoción. Espero que el título haya sido bien escogido. Ya evaluaréis el jueves. Bueno, me gustaría presentaros este fenómeno. Resulta que mi esposa tiene gallinas, hay huevos cada día, y de repente salió un huevo así. ¿Qué hacemos con un huevo como este, arrugado, desagradable a la vista? Pues la primera reacción fue: esto no sirve, lo vamos a tirar, lo ponemos ahí en el huerto que sirva de abono y ya salimos de ese huevo, solucionamos lo de ese huevo. Sí, la primera reacción es rechazo para un huevo tan anormal, un huevo feo. En un bol aparte, que no fuera, no con otros huevos, y todo parecía normal, entonces pues lo cocinó. Y todo, el sabor normal, todo normal, la cáscara seguía arrugada por fuera, arrugada por dentro, que eso también era gracioso, pero la cuestión es, por este huevo no daríamos gran cosa y lo hubiéramos desechado fácilmente. Bueno, yo quise sacarle algunas fotos porque este fenómeno pues es muy raro, pero me parece que expone bien la historia de Mefiboset, una persona muy despreciable, una persona que no se podía valer por sí misma, una persona como alejada, una persona marginada, una persona a la que nadie pone atención. Sin embargo, el Señor nos muestra por la historia de Mefiboset el potencial que tiene una persona cuando es acogida por la misericordia de Dios, cuando es recibida, cuando esa persona se humilla y viene al Señor y recibe la posibilidad de que su vida se realice y de que se cumpla el propósito de Dios con esa persona. Como pasa con el huevo, que su propósito es dar alimento, ese propósito se cumplió. Pues con Mefiboset pasó algo parecido. Vamos a leer la porción muy conocida de 2 Samuel 9. Luego vamos a mirar de nuevo algunos pensamientos que hemos recogido entre varios. Segundo Samuel 9. Dijo David, ahora que ya está establecido su reino, que ya no tiene amenazas, ya la familia de Saúl no tiene acceso al reino, está establecido él como rey. Ahora es un momento en que él está seguro en su trono. Y en medio de su reposo, dice, versículo 1, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Perdona, pero ¿cómo se llama? No,
Siba no lo consideró importante, aunque él era un siervo de la casa de Saúl. No dice su nombre, solo dice que es hijo de Jonatán y también dice su defecto: lisiado de ambos pies, lisiado de los pies. Versículo 4. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Hasta aquí se trata de una persona que está muy lejos, que pertenece a la familia del rey, que fue quitado del reino. Lo que normalmente pasaba con una persona de la familia del rey anterior era que era exterminado, y es muy posible que lo que pensaba Mefiboset era: me encontró el rey y supo que yo era de la casa de Saúl, supo que yo era de la familia de su enemigo, el que buscó para matarlo. ¿Qué va a pasar conmigo? No sé si David pensó en eso, comprendió que eso podía estar en el pensamiento de Mefiboset. Versículo 7, y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Si el temor que tenía Mefiboset de que lo que quería David era vengarse y hacerlo desaparecer de esa tierra, si eso era lo que él estaba pensando, ¿cuál sería la sorpresa al recibir del rey David estas palabras? No tengas temor, te voy a devolver todas las tierras de Saúl tu padre, porque, bueno, por amor de Jonatán tu padre. Y no solo eso, sino que tú comerás siempre a mi mesa. Versículo 8, ¿cómo hizo una persona lisiada de los pies para inclinarse? No lo sé, pero y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey David no era mucho de palabras, era de acción. Entonces el rey David llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Mefiboset estaba en la casa de alguien. Estaba, en mi país le dicen a esas personas, un arrimado. Una persona que no es de la familia, pero le han admitido allí, entonces como una persona que por misericordia le ofreces un rincón en tu casa. No sé cuál sería el término adecuado aquí. En todo caso, Mefiboset está por allí en la casa de alguien. No es su casa, evidentemente.
Y de repente el rey lo hace llamar y recibe toda la riqueza que fue de Saúl, que no debió ser poco porque era rey. Podía tener mucha riqueza, muchas propiedades el rey Saúl. Pues todo le fue asignado a Mefiboset. Entonces de repente del alejamiento y la pobreza absoluta viene a riqueza, viene no solo a la cercanía al rey, sino también disfruta de posesiones. Versículo 11, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Y entonces repite las palabras del rey. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, el palacio real. Después de estar en la pobreza, viene a estar entre lujos, en Jerusalén con el rey, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Bueno, pues algunas lecciones que hemos sacado entre varios. Vemos en David lealtad para con su amigo. Se habían jurado el uno al otro fidelidad y cuidado con la descendencia el uno del otro. Y David es fiel a esa promesa, aunque su amigo Jonatán ha muerto y se supone pues ya no se está dando cuenta de si cumplo o no con mi parte del pacto. Pero delante de Dios, él sabe que le debe lealtad a su amigo Jonatán. Esto lo vemos aquí. Vemos también la misericordia de Dios. Misericordia de Dios está en el versículo 3. Y misericordia por amor está en el versículo 1. Misericordia de Dios y misericordia por amor. Ambas son palabras hermosas. Pero muy hermoso fue haberlo visto descrito en el Nuevo Testamento. Las dos cosas juntas en la misma porción. Efesios 2. Vamos a leer desde el 1, porque nos referiremos al 1 después. Vamos a ver lo que representa el huevo ese despreciable que os he mostrado al principio. 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Allí andábamos nosotros. Afuera hay una cantidad de personas que no siguen al Señor, no les importa al Señor realmente. Son hijos de desobediencia y nosotros estábamos allí. Hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Conclusión: Mefiboset del siglo XXI. Despreciables para Dios, marginados, sin ninguna herencia en los cielos, viviendo en esta tierra como si fuera nuestra, pero en realidad de aquí también íbamos a salir, solo que no íbamos a salir para una herencia eterna como tenemos los creyentes, sino a la condenación. Perdíamos lo de aquí y entrábamos en condenación en la eternidad. Esa era nuestra condición. Mefiboset del siglo XXI. Bueno, y los que nacimos el siglo pasado, pues del siglo XX. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Misericordia por amor, aquí juntos en un precioso versículo del Nuevo Testamento, refiriéndose a nosotros. Dios, que es rico en misericordia, cogió Mefibosets de este siglo y los llamó y les dio vida. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, ¿qué hizo? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Muertos en delitos y pecados, lejos de Dios. Cuando vinimos a Él y pedimos al Señor que limpiara nuestros pecados, que viniera a nuestro corazón, que nos diera una nueva vida, Él lo hizo. El Señor Jesús lo hizo, Dios lo hizo, dice aquí, Dios el Padre lo hizo. Y nos resucitó con Cristo, es decir, nos contó la resurrección de Cristo a nosotros. Y no solo eso, sino que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Estamos sentados aquí, pero también estamos sentados allí. Delante de Dios esto ya es un hecho. Hemos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, donde está Él. Maravilloso lo que el Señor ha hecho de Mefiboset en este tiempo. Bueno, el versículo 3 de 2 Samuel 9, allí volvemos. Él estaba lisiado de ambos pies. Lo dice el versículo 13. Incapaz por sí mismo de moverse, de hacer algo, de buscar hacer algo delante del rey, pero por gracia, por misericordia de Dios y por amor, ha sido recibido en el palacio del rey. Efesios 2:1, recordáis, dice, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida el Señor cuando nosotros estábamos muertos. Pues recibidos en la casa de Dios. En el versículo 4 dice que Mefiboset vive en Lodebar. Lodebar significa lugar desierto o lugar sin comida. Y esta es la condición de una persona que está sin el Señor.
para el corazón no hay comida fuera, lejos de él no hay comida. Lo que encuentras afuera, tratando de tranquilizar el alma, son teorías, pero no pueden realmente cambiar el corazón y satisfacerlo. No encuentras afuera del Señor algo para el alma, algo que realmente la satisfaga. Eso es lo que pasaba con Mefiboset en Lodebar. Vivía en un lugar donde comida no había. Nosotros también estuvimos en ese mundo donde no había comida para el corazón y donde siempre estábamos buscando y no encontrábamos una real satisfacción para el corazón. He escuchado las historias, los testimonios de varias personas y me he dado cuenta que cada uno buscó, antes de recibir al Señor Jesús, buscó allí y no encontró realmente lo que satisficiera su alma. A mí también me pasó eso. También traté de buscar en la religión, busqué, también en cosas ocultas que no, que tratan de reemplazar a Dios, el ocultismo, el tarot, todas estas cosas. Mi madre estaba metida, involucrada en eso, entonces yo también, pero tampoco, no había allí satisfacción para el corazón. No hay comida fuera de la casa de Dios, no hay comida fuera del palacio del rey. Estuve buscando el significado del nombre Mefiboset. Esto nos faltó en los estudios que hicimos, pero significa disipador de la vergüenza de Baal. Y me llamó la atención este significado, porque Baal significa Señor, un Señor que reemplaza al gran Señor, al Señor de señores. Y la gente busca señores, busca líderes, busca a quién seguir, busca caudillos. Y no se puede desligar de esos líderes, de esos caudillos, hasta que llegan al Señor. Allí, entonces, ese yugo vergonzoso de Baal es echado fuera, se quita, se disipa, queda en la nada. Porque enfrente del Señor de señores, pues ¿quién es cualquier otro señor de este mundo? Pero sí, hay personas, muchas personas afuera que andan detrás de algún señor con ese minúscula que reemplace esa ansia que tienen en el corazón de que haya una persona modelo, una persona que admiren a quien seguir. Y nosotros somos privilegiados de tener al Señor de señores para seguirlo. Y con Él se disipó toda la vergüenza de la vida que llevábamos sirviendo a otros señores antes. El versículo 7 es cuando David le dice: yo te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. El nombre de Saúl estaba a punto de borrarse, pero viene David y toma todas esas cosas que eran de Saúl y las restaura a su familia, las restaura a Mefiboset, uno de los descendientes legítimos de Saúl. Y las propiedades de Saúl siguen quedando en la familia de Saúl. Esa es la figura hermosa de la redención. El Señor nos redimió con su sangre. Efesios 1:7. Vamos a leerlo un momento.
El versículo 6 finaliza con las palabras el amado. Versículo 7, ¿me ayudáis a leerlo? 1, 2, 3. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Redención. Y nuestro nombre, a causa de nuestros pecados, estaba a punto de ser borrado por la eternidad de toda herencia celestial. Y a través del Señor Jesucristo, pues porque Él nos ha dado vida, ahora tenemos una herencia en los cielos. Nuestro nombre escrito donde no se puede borrar, en el libro de la vida, vivos para siempre. Maravilloso. Sentados, versículo 7 dice, de 2 Samuel 9, y tú, al final del versículo 7, y tú comerás siempre a mi mesa. Y notábamos con los hermanos que estudiamos esto con mucho detalle, que este detalle se repite en el versículo 7, en el versículo 10, en el versículo 11 y en el versículo 13. El hecho de que este hombre tan indigno haya sido recibido en la mesa del rey, como uno de los hijos del rey. ¿Qué ha pasado con los creyentes? Según Juan 1:12, que seguramente sabemos de memoria. ¿Alguien lo puede citar de memoria? Juan 1:12. O leerlo de memoria del papel o del móvil. Juan 1:12, por favor. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Como uno de los hijos del rey. Hijos de Dios. Con todos los derechos. Esto es maravilloso. Pues nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor nos dio vida. El Señor Jesús con su muerte en la cruz nos dio vida. Dios nos resucitó con Él, nos hizo sentar en los lugares celestiales y como si esto fuera poco, nos hizo sus hijos. Dios el Padre nos hizo sus hijos. Entonces David está representando muchas veces al Señor Jesús, pero también está representando muchas veces lo que hizo el Padre Celestial, como este detalle. Y lo que también meditábamos en nuestros estudios de los jueves es que en esta tierra también participamos de una mesa muy especial, una mesa muy importante para Dios, la mesa del Señor. Y es cuando nos reunimos para partir el pan. Y allí tenemos el privilegio de estar. Estábamos lejos, muy lejos. A ver, comparto con permiso, Marcos, el mapa que me has dado. Esto es un préstamo de Marcos. Jerusalén lo lleva muy lejos, al otro lado del Jordán. Allí era donde moraba Mefiboset, y aquí era donde moraba el rey. Y él vino de este lugar, fue traído más bien de este lugar al palacio del rey. Estábamos muy lejos nosotros también de Dios, muy lejos.
No se podía estar más lejos, estábamos muertos. Y hemos sido traídos a la familia de Dios, al seno de la familia de Dios. Y comemos en la cena del Señor que hemos hecho antes. Tal vez no siempre lo apreciamos, pero se trata de la mesa más importante para Dios en esta tierra, la mesa del Señor. Y allí podemos tener comunión con Dios y podemos tener comunión con el Hijo, con el Señor Jesús. Este versículo lo leímos el jueves pasado. Primera de Juan 1:3. ¿Alguien lo tiene y lo puede leer, por favor? Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión con el Padre. ¿Os imagináis lo que eso significa? El Dios del Sinaí. El Dios que desciende y hace temblar los montes. El Dios que es fuego consumidor. Es nuestro Padre. Y podemos tener comunión con Él. Con el Señor de señores, el Rey de reyes, el que ha recibido de su Padre toda herencia, todo lo entregó el Padre en su mano. Con Él podemos tener comunión. Eso es lo que nos pasa cada vez que nos reunimos para partir el pan. Cuando nos reunimos para partir el pan pasa algo muy interesante. Le expresamos a Dios cosas que Él nos ha dado a conocer por su palabra. Y Dios nos las ha dado a conocer y por su Espíritu nos las recuerda para que nosotros las expresemos. Y estamos expresando delante del oído de Dios cosas que a Él le encanta escuchar. Y que ha sido Él por su Espíritu y por su palabra que nos lo ha dado. Entonces tenemos, dicho con mucho respeto, con reverencia, pero tenemos cosas en común con nuestro Dios. Cosas que llenan su corazón y también llenan el nuestro. Y podemos expresarle esas cosas, cómo se siente Él. Que le podamos decir cosas que vemos en la Escritura y que a Él le agradan de su Hijo. Todas sus excelencias. Pues tenemos comunión con el Padre. Y también tenemos comunión con su Hijo Jesucristo. Bueno, hasta aquí he sido ayudado por vosotros. Muchas gracias, los varones que estáis aquí. Vamos a seguir. Ahora nos vamos a fijar otra vez más adelante qué pasó con Siba y qué pasó con Mefiboset. Segundo Samuel 16. En segundo Samuel 9 hemos leído lo de Mefiboset. En el capítulo 11 ocurre el gran pecado de David con Betsabé. En el 12 él se arrepiente porque el Señor envía a un profeta para mostrarle su pecado. Pero sí le dice a David que lo que él hizo, asesinar y fornicar, adulterar, eso
pasaría en su familia como consecuencia del pecado que él había hecho. Ese fue un problema que tuvo David. Y el otro, que no le costaba mucho trabajo disciplinar a sus hijos. Entonces tenía varios hijos malcriados, muy ricos, tenían todo, y aparte malcriados. Uno era Absalón, y ya sabemos que Absalón le quitó el reino a David. Y David, que había tenido victorias por donde iba y por todas partes ganaba, no se enfrentó con Absalón, sino que huyó. Huyó de Jerusalén. Y cuando iba huyendo de Jerusalén, en el capítulo 16, dice el versículo 1, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, se refiere al monte de los Olivos, que hay al oriente de Jerusalén, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Pero bueno, ante todas esas provisiones, David se pregunta, pero un momento, ¿no es eso lo que realmente a mí me importa? ¿Dónde está Mefiboset? Versículo 3, y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Vaya, qué cosa, qué sorpresa. El rey piensa un poco y va un poco deprisa y dice en el versículo 4, entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey señor mío, hallé yo gracia delante de ti. Como quien dice, vaya, no merezco todo eso. ¿Cómo puedo yo hallar tanta gracia delante de ti, oh rey? Y era verdad lo que dijo Siba. ¿No hubiera tenido David que averiguar un poco mejor? Claro, Siba se había comportado muy obediente con él, muy sumiso. Entonces, quizás por esto confió. Pero sí, Siba sale al encuentro de David, que huye de Absalón, y como resultado de haber traído todas esas provisiones para el rey, se queda con las tierras de Mefiboset, de siervo a señor. Y todas las posesiones de Mefiboset no eran pocas, eran todas las posesiones de Saúl. Pues vamos a averiguar qué pasó con Mefiboset. Capítulo 19. Capítulo 19, versículo 17. Bueno, ya sabéis que Absalón reinó por muy poco tiempo, fue aconsejado mal, pero esto vino del Señor como juicio por lo que él había hecho, y Absalón perdió la vida buscando salir en batalla contra su padre, encontró la muerte. Y Joab tuvo mucho gusto en rematarlo, allí donde había quedado colgado de la cabeza en las ramas de un árbol. Muerto Absalón. Entonces después el pueblo hace venir a David de nuevo a Jerusalén
pues después de que Absalón fue enterrado y después de que David pasara el dolor por la muerte de su hijo. Ahora vuelve a Jerusalén, a su puesto de rey. Versículo 17. Y con él, con Simei, venían 1000 hombres de Benjamín. Asimismo, Siba, vaya, Siba estaba siempre ahí, siempre presente. Asimismo, Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, una comitiva de 36 personas, los cuales pasaron el Jordán delante del rey y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Siba vino al encuentro del rey también cuando regresaba a Jerusalén. Pero también vino Mefiboset, versículo 24. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbártame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Pero el rey ya le había dado a Siba todas las posesiones que eran de Mefiboset. El rey se vio en un aprieto, delante de la necesidad de una decisión salomónica. ¿Qué hacer? En eso se quedó pensando David y le dice, versículo 29, el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Al hombre no le gustaban tanto las palabras sino las acciones. Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Pues qué alivio, así quedan las cosas más o menos bien repartidas. Le había prometido a Mefiboset todas las tierras, pues bueno, ahora tendrá la mitad. Y yo le había prometido a Siba todas las tierras, pues le doy la otra mitad a él. No puedo hacer más que eso. Pero lo que probablemente no se esperaba era la respuesta de Mefiboset. Versículo 30. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Lo que había ganado David era el corazón de Mefiboset. Y Mefiboset ahora todo le parece despreciable, porque el rey está bien y ha regresado a su trono bien. Eso era lo que él anhelaba, no las tierras. Las tierras que las coja Siba, que tiene toda su porción en esta tierra, toda su porción en esta vida. Es lo único que le importa, posesiones. Yo tengo al rey. Deja
que coja todo él. Yo ya tengo bastante, suficiente con que tú hayas vuelto con bien a tu casa, que hayas vuelto en paz, que seas el rey. Pues esta actitud de Mefiboset es extraordinaria. Y si Mefiboset nos representa a nosotros y David representa al Señor Jesús, pues ya podremos hacer las cuentas, ¿no? ¿Qué representa eso? Bueno, vamos a mirar los detalles, a repasar más bien los detalles. En el versículo 14, Siba recibe al rey, que es restaurado al reino. No habla nada de sus posesiones y probablemente cuando Mefiboset ya habló la verdad, Siba la pasó muy mal. Versículo 24, Mefiboset sale a recibir al rey también. La pregunta es, ¿quién lo llevó? Porque él no se movía por sí mismo. ¿Quién le enalbardó el asno para que él fuera? Debió ser otra persona, porque si ahora Siba era señor de todas sus posesiones, pues despreciaba a Mefiboset. Pero Mefiboset encontró la manera de llegar al del rey. Hizo duelo todo el tiempo que David estuvo en el exilio, hizo duelo por él, porque había salido el rey misericordioso huyendo, en una forma muy injusta, porque su hijo le quitó el trono. Y eso le hizo entrar a él en pena. Lo que realmente le daba paz a él era ver a su Señor bien. Pues si David se fue de aquí, del Palacio Real, todos estos lujos no tienen sentido. Y entonces se descuidó, dejó crecer la barba, ni se bañó, ni se cambió. Duele. El rey no está en su lugar. Duele. Versículo 25, David extraña la conducta de Mefiboset, porque probablemente en ese tiempo de comunión, cuando comían juntos, pudieron tener muy buena relación, muy buenas conversaciones. Pero sí, es extraño que él no haya ido cuando el rey huía. Entonces, extraña esa conducta. Pero el versículo 26 aclara que lo que hizo Siba, y que nosotros hemos leído en el capítulo 16, lo hizo por avaricia, astucia. Cargó todos aquellos asnos para verse muy generoso delante del rey. Y a lo mejor esperando, tal vez en su prisa, a lo mejor me da todas las tierras de Mefiboset. Mira, con intentar no pierdo nada. Y efectivamente logró lo que quería. Avaricia pura, la del Siba. Versículos 27 y 28 dice Mefiboset: pero no importa, haz lo que bien te parezca. Yo ya he sido objeto de suficiente misericordia. Y recordó lo que el rey hizo. Tú me recibiste a tu mesa. Yo era un despreciable, yo era una persona que no contaba para nada, era un perro muerto, y tú me has recibido a tu mesa. Esto estaba vivo en el corazón de Mefiboset, aún a pesar de que habían pasado varios años, y que había pasado un tiempo, y que habían pasado muchas cosas. Bueno, en el versículo 29 el rey soluciona lo de las tierras, pero Mefiboset las desprecia, puesto que el rey volvió en paz a su casa.
Y aquí hay dos lecciones que aprendemos de Mefiboset. El recuerdo vivo de dónde había sido sacado. Y esto es supremamente importante para nosotros. No nos gusta pensar tanto en eso. Pero nosotros fuimos sacados de un mundo malo. Éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, dice Efesios. Hijos de las tinieblas, no hijos del día. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Lo que pasa es que con el Señor hemos recibido tanto que a veces olvidamos eso. Pero Mefiboset nos enseña a recordar de dónde hemos sido sacados. Y efectivamente, la cena del Señor es un memorial de la muerte del Señor por nosotros. 1 Corintios 13, hoy no lo leímos, pero me parece que hace unas semanas, sí, 1 Corintios 11, perdón. Versículo 24. Habla del pan. ¿Y cuáles son las últimas palabras del versículo 24? Haced esto en memoria de mí. Acordarte del sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Acordarte de lo que Él hizo por ti. Acordarte por qué lo necesitaste ese sacrificio. Versículo 25, al final, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El Señor quiere que lo recordemos. El Señor quiere que recordemos lo que le costó a Él darme un lugar a mí en la gloria. El Señor quiere que recordemos lo que le costó a Él darme un lugar a su mesa. El Señor quiere que recordemos lo que le costó a Él la gloria de la que disfrutaré por la eternidad. El Señor quiere eso. Y notemos que el amor de Mefiboset se conservó vivo por esa razón. Yo noto una tendencia así a nivel general entre los cristianos, y es a no hablar tanto de esos sufrimientos, a hablar de la gloria que el Señor tiene ahora, de su corona, de que Él está por encima de todas las cosas, que Él domina sobre todo, y todo eso es verdad. Pero tenemos que recordar su muerte, tenemos que recordar su sacrificio, y tenemos que recordar en qué lodevar estaba yo. Entre más recuerde y mantenga vivo ese recuerdo, tanto más responderé a su amor. Esto es lo que vemos en Mefiboset. Recordó siempre lo que el Señor hizo, la misericordia que tuvo el rey David con él. Y lo otro, y yo creo que también fue por su amor a David, es que despreció todas las posesiones. Y era mucho. Aún la mitad que le correspondió y que David le asignó, era mucho. Pero lo que dijo Mefiboset fue: déjale eso a los Abal de este mundo. Déjale eso a Siba. A mí lo que me importa eres tú. Y eso lo hizo también el apóstol Pablo. Filipenses 3.
versículo 4. Del 4 a la mitad del 5, veremos de qué familia venía. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Entre las familias de la tierra, entre los países de la tierra, el más importante, el escogido para Dios es Israel. Eso Él lo dijo muchas veces. En la tierra no hay una nación más importante para Dios que Israel. Y Pablo era de Israel. Así era de la mejor nación, dicho por Dios. Era de la tribu de Benjamín, de una de las tribus que permaneció fiel en el reino del sur. Una familia escogida. Este hombre era de la alta alcurnia, de la alta sociedad de esta tierra. Ninguno de nosotros puede competir con Pablo en nobleza de sangre. Luego va a hablar de su religión. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible. De religión, vamos, Pablo, modelo. Familia y religión, muy bien. Versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Pero Pablo, ¿qué dices? Si en cuanto a la justicia que es en la ley eras irreprensible. Pero Pablo dice, esa justicia que viene por la ley es muy poca cosa. En relación con la justicia que Dios me da por haber creído en su Hijo. Nada. Esa justicia a la basura. Mi nobleza de raza, mi nobleza de raza a la basura. Mi religión, muy bonita y dada por Dios en el Antiguo Testamento, a la basura. No me interesa. Todo eso de lo que podría gloriar en la carne, todo eso que me haría una persona famosa e importante en este mundo, a la basura. Yo quiero perderme en el Señor Jesucristo. Y solo en Él. Y no ser hallado en mí, sino ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es de Él por la fe, muy superior a la que yo tenía por la ley. Ser hallado en Él, nada de lo demás me importa, el Señor Jesús. Y ser hallado en Él, yo, mi vida metida, escondida en Él para siempre, eso es lo que yo quiero. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, dice el versículo 9, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esto es lo que quiero. ¿Por qué? ¿Por qué prefiere ese camino? ¿Por qué prefiere eso tan superior? Porque solo entonces puede conocerle, versículo 10, a fin de conocerle. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. El que hace esto
lo que hizo Mefiboset, mejor dicho, deja lo terrenal con la gente que solo quiere lo terrenal, déjalo. Yo contigo. El que hace eso, es lo que hizo Pablo aquí, conoce mejor al Señor. Descubre secretos del Señor, no cosas especiales, espectaculares, secretos en su palabra, secretos, cosas hermosas que el Señor tiene en su palabra para revelarnos y que el Señor nos va descubriendo poco a poco porque nuestra capacidad pues no llega a más. Pero si me despojo de mí mismo, si me anulo a mí mismo voluntariamente, lo que encuentro es que le conozco mejor a Él. Primero, delante de Dios estoy en una posición inmejorable. Y segundo, puedo conocer más del Señor. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y hermanos, esto sí que es una decisión personal para creyentes. Es una decisión que yo tengo que tomar como creyente. ¿En qué medida muero a mí mismo? ¿En qué medida desprecio todo lo que podría ser mi gloria en mí mismo, para solo ser hallado en el Señor Jesús y disfrutar de ser completamente de Él? Que mi futuro todo esté en Él y lo que a Él le sucede, a Él le sucederá, me sucederá a mí porque estoy en Él, estoy escondido en Él. Cada uno de nosotros tiene que constantemente hacer esa decisión. ¿Qué busco? ¿Qué quiero? Si busco las cosas de aquí abajo, me vuelvo terrenal, me vuelvo un creyente carnal. Si busco al Señor y busco renunciar a las cosas de aquí y hallarme en Él y buscarlo a Él, Él me revela más cosas de Él y puedo disfrutar mucho más de todas las maravillas que hay en Él. Es lo que dijo Pablo, y en ese sentido Pablo fue un paso más allá de Mefiboset. Mefiboset lo hizo por amor, no esperando nada especial del rey. Ya había tenido bastante. Pero Pablo había descubierto que en hacer eso que hizo Mefiboset, podía llegar más lejos de lo que estaba ahora. Hemos empezado esta meditación con un huevo despreciable, una cosa para nada atractiva. Y ahora terminamos con un hombre completamente satisfecho en el Señor Jesús, Pablo. El secreto, para esto echamos mano de la historia de Mefiboset, el secreto está constantemente consciente de la gracia que el Señor usó para conmigo. Y en segundo lugar, conscientemente echar a un lado todo lo que podría ser para mi gloria, familia, posesiones, nombre, país, y ser hallado en el Señor Jesús. Es que el Señor nos ayude. Creo que el Señor espera de nosotros, los que estamos aquí, que voluntariamente lleguemos a esa confesión, cada uno, personalmente. Señor, quiero perderme solo en ti. Solo me importas tú. Ayúdame.
Señor nos ayude para que Él pueda escuchar eso de varios corazones de aquí.